mis queridos hermanos, como siempre, una gran bendición poderme dirigir a ustedes. Hoy en esta noche quiero que me acompañen y podamos meditar en la palabra de Dios en San Lucas capítulo 17, versículos del 11 hasta el 19. Quiero también saludar pues a mis hermanos, mis amigos en el Señor de mi pueblo, Mercedes La Ceiba, a todos los recuerdo con mucho cariño y siempre le pido a Dios por todos ustedes para que ahí donde estén la bendición de Dios pueda llegar. Y quisiera que con estas palabras también pudieran motivarse mucho joven, la comunidad entera, a seguir siempre adelante en los caminos del Señor, porque es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Es lo mejor, ¿verdad? Dios me ha dado la oportunidad de perseverar desde niño y mis primeros pasos fueron en mi pueblo. Desde ahí me inicié, desde niño, y prácticamente no he parado, siempre he estado en los caminos del Señor. Perseveré, recibí mi catequesis y en Mercedes La Ceiba, y ahí en ese altar, juntamente en el altar de la Santísima Virgen María de Mercedes, era donde yo día tras día le pedía a Dios por mí, por mi familia, por todos, para no alejarme también de su camino, porque no hay nada mejor que estar en las cosas de Dios. La vida no es fácil, en ningún lado es fácil, ni en El Salvador, ni en Nicaragua, ni en Honduras, ni en los Estados Unidos es fácil la vida. En ningún lado la vida es fácil, pero con el Señor, con nosotros, tomándolo como centro de nuestra vida, las cosas son distintas, porque nosotros no estamos luchando solos, sino que sabemos de que Dios está con nosotros. Y como dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a meditar en este mensaje y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, este es un pasaje lindo y hermoso, donde también nosotros podemos identificarnos. Fíjense bien, dice que de camino a Jerusalén Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Yo me imagino a Jesús caminando con sus discípulos y de repente se encuentran a unos leprosos. Estos hombres que eran menospreciados por la sociedad en aquel tiempo tenían una enfermedad llamada lepra. Y eso hacía que muchas veces eran discriminados por la sociedad. De hecho, andaban muchas veces con una campanita
en su cuello, según nos cuentan la historia, en donde ellos hacían notar que estaban leprosos y que no podían acercarse ni ellos a los demás, ni los demás a ellos. Hermanos, aquí podemos ver de que esta lepra, imaginémonos esta enfermedad que estamos atravesando hoy, ni ellos pueden acercarse, el que tiene el coronavirus puede acercarse a nosotros, como muchas veces también nosotros a ellos. Y estos leprosos llegaron en búsqueda de Jesús, hermanos. Y qué bueno que llegaron a Jesús, qué bueno que llegaron al Señor, porque solamente Él podía sanarnos. Solo Él podía sanarlos, hermanos. Esta lepra también podemos verla hoy en día, hermanos. En muchas veces todos aquellos vicios que pueden rodear al ser humano. Quizá alguien, esa lepra sea una borrachera. Aquellos borrachos que no dejan el alcohol, que siempre andan tras las bebidas embriagantes. Y es triste, hermanos, es triste cuando una persona cae en ese vicio y no puede levantarse. Y muchas veces no busca a quien lo puede sacar de ese vicio, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces esa lepra también puede ser el odio. Muchas veces cargamos un gran odio en nuestro corazón que no nos deja tranquilos. Hay personas que vienen arrastrando odio desde su infancia porque fueron maltratados, quizás fueron humillados. Cuánto sufrimiento tal vez no pudo haber habido y no han podido superar eso, porque quizás muchas veces no le han pedido a Dios de corazón que sane ese odio. Esa lepra también podemos ver que puede ser la envidia, hermanos. Hay personas que no son felices porque tal vez el vecino está prosperando, porque tal vez a alguien que conocemos le está yendo mejor. La envidia es parte de esa lepra que hoy en día acompaña al ser humano. Y todo eso solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede sanar. Qué lindo es cuando nosotros, en vez de sentir envidia, sentimos amor, nos sentimos alegres, porque quizás a alguien le está yendo bien. Otra lepra puede ser hermanos y hermanas. Eso de hablar mal de la gente es bien triste, porque muchas veces, hermanos, hablar de los demás no cuesta, pero les cuesta hablar de Dios. Les cuesta hablar el amor de Dios. ¿Por qué no hoy en esta noche le pedimos a Dios que nos sane de cualquier lepra que podamos tener en nuestro corazón, en nosotros? Estos hombres llegan y le dicen, Jesús, se detuvieron ellos a cierta distancia y le gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Quizá estos hombres también ya habían buscado la medicina en algún otro lugar, hermanos. Quizás en algunas otras áreas, como muchas veces hay personas que se desesperan por la enfermedad. Cuando está atravesando un momento difícil, muchas veces dice, es que un mal me están haciendo. Mis hermanos, qué triste es cuando nosotros pensamos así y dejamos de confiar en el Señor.
Todas las cosas van bien, dice la palabra de Dios, para los que aman al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque Él tiene algo mejor para nosotros, hermanos. Hay cosas que nosotros no entendemos en el momento, pero que al final el Señor siempre nos da el mensaje que Él ha querido que nosotros recibamos. Quizás en aquel momento de tribulación, cuando tú estás pasando un momento de tribulación, eso muchas veces te hace una mejor persona, un mejor ser humano. Tú sientes la necesidad del prójimo, sientes la necesidad de los demás, porque muchas veces tú ya has pasado por eso. Por eso, el Señor nos quiere más humanos, que podamos sentir el dolor del otro, que podamos ayudar al otro cuando nosotros podemos. Aún las personas más pobres de este mundo siempre tienen algo que compartir con los demás, hermanos. Jesús, dicen los leprosos, ten compasión de nosotros. Y la sanación, hermanos, no vino así de fácil. Fíjense bien, Jesús pudo verlo sanado ahí en el momento. Sin embargo, no fue así, hermanos. No fue así. Jesús les dice, vayan a Jerusalén, a donde el sacerdote, y allí quedarán sanados. Mis hermanos, en Jerusalén mataban a los leprosos. Sin embargo, Jesús les dijo, vayan a Jerusalén. Quizás estos hombres se hubieran corrido o ya no hubieran ido, o quizás en ese caminar fueron murmurando, como muchas veces quizás nosotros murmuramos en este caminar. Quizás ya no aguantamos al fulano, a la fulana. Ya no aguantamos las personas que nos rodean en este caminar lindo y hermoso que es el centro, que es nuestro Señor. Muchas veces nosotros nos desanimamos, pero estos hombres le creyeron a Jesús, confiaron en Él y fueron a Jerusalén. Y yo me imagino a estos hombres enfermos con su lepra, aguantando quizás tormentas, sol, durmiendo debajo de árboles, no lo sé, en la calle. Sin embargo, aquellos hombres confiaron en lo que Jesús les había dicho y llegaron hasta el final. Quizás unos con otros animándose. Cuando uno se desanimaba, el otro lo animaba. Qué bonito, hermanos, de que también nosotros, cuando escuchemos a alguien que se está desanimando, animémoslo a seguir adelante. Nuestra confianza, nuestra mirada está en el Señor. Y el Señor dice, el que persevera hasta el final verá la gloria de Dios. Estos hombres llegaron a Jerusalén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermano? Que a medida ellos iban caminando, ellos iban quedando sanados. A medida ellos iban caminando, ellos iban quedando sanos. Ellos no sanaron en aquel momento cuando encontraron a Jesús, sino a medida iban caminando. Mis hermanos, también esto nos sucede a nosotros en la vida cristiana. Hay veces a nosotros nos desaniman o te van a desanimar. Si para ser como vos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si vos sos un malcriado, si vos sos aquí, vos sos allá. Vos sos una chambrosa, quizás una mujer. Hermanos, nosotros somos como estos leprosos que vamos caminando. Y a medida nosotros vamos perseverando, el Señor nos va librando. Dejamos de ser egoístas. Vamos dejando poco a poco el chisme, el chándalo. Poco a poco nosotros vamos dejando la envidia, el egoísmo, el rencor. Porque el Señor, desde ese momento que nosotros nos encontramos con Él, Él empieza a trabajar en nosotros y nos va formando. Y nos va formando para hacernos mejores
cristianos, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Estos hombres, al llegar a Jerusalén, ellos quedan sanos. Pero hay que ver otro detalle. Que de los 10 fueron sanados, pero uno se regresa a donde Jesucristo, a donde nuestro Señor. Él se regresó alabándolo y bendiciéndolo. Alabándolo y bendiciéndolo, hermanos. Los otros se fueron para otros lados. Como muchas veces nos acercamos a la iglesia cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, y cuando el Señor nos resuelve nuestros problemas, nuestras dificultades, enfermedades, muchas veces nos alejamos de la iglesia. Muchas veces nos alejamos del grupo de oración. Este hombre, hermanos, dice que él llega hasta donde estaba Jesús. Y Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, hermanos. Mis queridos hermanos, aquellos hombres recibieron la sanación, pero este hombre, este último, no solamente recibió la sanación, sino que recibió también la salvación. Ya Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado, hermanos. Que tú y yo, mis queridos hermanos, no los quedemos solamente con la sanación, sino que luchemos por la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga grandemente y que como este último extranjero se acercó al Señor, también nosotros en agradecimiento sirvamos siempre al Señor, hermanos, porque siempre tenemos que agradecerle al Señor por todo, hermanos. Muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos porque Dios nos ha regalado desde un principio. Muchas veces nosotros no valoramos que tenemos un movimiento en las manos, que podemos caminar, que tenemos nuestra vista y podemos ver, tenemos un paladar y podemos comer, disfrutar. Y eso muchas veces nosotros no lo valoramos. Hasta que nos falta, hermanos. Hasta que un día muchas veces nosotros ya no podemos ver. Nosotros ya no podemos caminar. Ahí nos damos cuenta de la gran bendición que siempre Dios nos ha dado a nosotros. Hermanos, caminemos juntos. Como hermanos, dice la alabanza. Juntos como hermanos. Al encuentro del Señor. Es un largo caminar. Es un largo caminar, dice. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo fuerte a los que miran también este video en mi pueblo querido. Los extraño mucho, los quiero mucho. Y primero Dios, algún día vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Ahí en esa iglesia donde el Señor me moldeó y me llevó y me hizo ver sus maravillas, de las que nunca en mi vida me he arrepentido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Que el Señor los bendiga y ojalá ustedes busquen las cosas de Dios. Búsquenlo y nunca se desanimen. Nunca se desanimen. El estar en las cosas de Dios es lo más lindo que hay en la vida.
Bendiciones para todos y nos seguimos viendo pronto.